Good morning, Miss. Buenos días, profesora. Good morning, students. Good morning, class. Good morning. Welcome to the second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sunday School. Bien, queridos estudiantes, buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la segunda clase de inglés. Hoy vamos a dar inicio con nuestra clase, recomendándoles como siempre tener los audios apagados mientras doy algunas indicaciones, voy dando la clase. Recuerden que estas clases son grabadas, entonces si algunos tienen algunos audios que los interfieren, mejor no activar su audio, por favor. Pueden participar por SMS y para los que puedan activar su audio pueden participar conmigo. Buenos días, Nicolás. También para los que recién se están conectando a clases, ingresen, pero por favor tratar de no interrumpir la clase mientras estoy explicando, ¿sí? Gracias, muy bien. Good morning, class. Bien, como les había prometido, esta segunda semana vamos a profundizar un poquito más de lo que hablamos la primera semana. Entonces, Buenos días, profesora. Good morning. Quisiera consultarles, ¿quiénes de ustedes recuerda qué tema tomamos la semana pasada? ¿Quién recuerda? ¿De qué estábamos hablando? Janela, dinos. Profesora, buenos días. Yes. Estábamos hablando sobre los días, las décadas, los años, Ya. los minutos. Claro, esos eran años, esas décadas, ¿con qué se utilizaban? con in, on y at. Perfecto, very good. Esas tres menciones que has hecho, in, on y at, tienen un nombre en conjunto. ¿Quién recuerda cómo se llamaba? María Cristina, yes, sí, hemos hablado sobre días, meses del año. ¿Cómo se llamaba? Preposiciones de tiempo y de lugar. Todo lo que ustedes me han mencionado, como el uso de los días, de los meses del año, estaciones, décadas, años, se utilizan pues con las preposiciones de tiempo. ¿Y quiénes son las preposiciones de tiempo? Su compañera Janela nos decía, ¿no? In, on y at. Esas preposiciones de tiempo son muy importantes cuando tú quieres hablar sobre días festivos, meses del año, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más de ello, introduciendo, como les dije, tengan su libro, su módulo digital, porque vamos a también resolver ahí las teorías que nos presentan ahí, vamos a aclarar algunas cosas que tal vez para ustedes ha sido un poco difícil comprender. Entonces, hoy es el día para que ustedes puedan aclarar muchas de sus dudas que tienen con el tema de inglés, que son preposiciones de tiempo, ¿no? Preposition, times and the place. Bien, empezamos con la teoría de nuevo. Para algunos que se perdieron la primera clase, no se preocupen, hoy vamos a profundizar ese mismo tema, ¿sí? Entonces, pero la diferencia es que vamos a hacer los ejercicios que ahora nos vienen en nuestro libro digital, ¿sí? Preposition of the time and place, ¿no? Preposiciones de tiempo y de lugar. ¿Cuáles son? Como ya los habíamos mencionado, good morning, Leslie, habíamos mencionado at, in y on, ¿no? Preposiciones de tiempo. Empezamos con la preposición at. At nos dice que se utiliza con las horas de algunos periodos festivos y otras expresiones. Pero más que todo, como yo les he dicho, at sí o sí se utiliza solo con horas. ¿Sí? Entonces, eso siempre deben resaltar el uso de at. At sí o sí se va a utilizar para horas. Ejemplo, miren, acá tenemos at 6:30. ¿Qué quiere decir? Pasado la media hora. No muchos de ustedes cuando dicen media hora para las 6, ¿no? O pasado media hora para las 5, eso es. O es cuando decimos at 3 o'clock, ¿no? Ese o'clock es la expresión de decir en punto. Son las 3 en punto, ¿no? Entonces, si tú quieres decir, ahorita las clases iniciaron a las 8 en punto, ¿no? 8 o'clock, por ejemplo. O'clock. Ese o'clock te da para que puedas decir en punto. Bien, entonces, como decía, también es para algunas expresiones, como por ejemplo, at midday, ¿no? Es mediodía.
Mediodía, para muchos de ustedes a las 12:00 es mediodía. Entonces, como también es como dar tiempo, entonces por eso se utiliza el at ahí, at midday o at midnight, ¿no? Mediodía o medianoche. Sigamos, tenemos lo que es at the weekend o at weekend, ¿no? Es fin de semana, tiempo del fin de semana. At Easter, ¿sí? Es un día festivo, como at Christmas, que es Navidad. Easter es Pascua, ¿sí? At the moment, ¿no? En el momento. Te está hablando de tiempo, eso es tiempo, ¿sí? Con hora, porque cuando tú dices at the moment, le estás pidiendo a la persona que en este momento haga algo, ¿sí? At night, ¿no? En la noche. At the end, ¿no? Al fin de of June, por ejemplo, al fin de junio. At the end of June. At the beginning of the, ¿no? Cuando viene algo, o at the present, en el presente. Entonces, son algunas expresiones que se puede utilizar con at, pero sobre todo, como les vuelvo a reiterar, más que todo es con el uso de horas, ¿sí? Hasta ahí, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta, questions, algo que quiera recalcar sobre el uso de at? ¿O todo clean para todos, everybody, everyone's? It's clean with the use at. ¿Es claro con el uso de at? Bien. Entonces pasemos a la segunda preposición. La segunda preposición es sobre el uso de in, ¿sí? In. Y nos dice, acompaña a las partes del día, excepto la noche. Ojo. Meses, estaciones, años y ciclos. Bien. Entonces recordemos que in nos habla sobre partes del día. ¿A qué se refiere con partes del día? Es cuando decimos en la mañana, en la tarde y en la noche. Recuerden que el día tiene 3 partes, ¿no? Pero acá te dice excepto en la noche. Solo de mañana y tarde. Entonces, la expresión sería así. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde, ¿no? También te dice que se utiliza con meses del año. Recuerden que los meses del año pues son 12, ¿no? De enero hasta diciembre. Entonces, si tú quieres decir en julio, en marzo, en agosto, entonces la expresión es in June, in May, in August. ¿Ok? Right. También te dice que lo utilices con estaciones del año. Recuerden que las estaciones del año solo son 4. Primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Y la expresión suena así, in summer, in spring, in fall, ¿no? In autumn, ¿sí? También te dice para años y ciclos. ¿A qué se refiere con años y ciclos? Cuando nosotros decimos en el 2023, en 1965, y ciclos se refiere, ¿no? A cuando nosotros decimos en los 50, en los 70, en la década de los 21, ¿sí? 21 Fest, por ejemplo, acá dice in 1965, ¿no? En 1965. O cuando habla sobre ciclos, in the 21st century, ¿no? En los años 21. Entonces también se utiliza para estas expresiones como para decir in 5 minutes, en 5 minutos. ¿Sí? In 5 minutes. Bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta con el uso de in? Todo very clean. Yes. Luego voy a hacer preguntas a cada uno de ustedes. Bien, entonces nuestra última preposición es el uso de on. Recuerden que on viene a ser una preposición más específica, ¿sí? Para ello, él se habla con partes del día y la semana y fechas concretas, ¿sí? Entonces, hablamos sobre partes del día con semanas y fechas concretas. ¿A qué nos referimos con esto? Que vamos a utilizar días de la semana, recuerden que son 7, lunes, martes, miércoles, y tenemos que utilizar su parte del día, o sea, podemos decir lunes en la mañana. Por ejemplo, a ustedes les preguntan hoy día a algún familiar, ¿a qué hora tienes clases de inglés? Y tú le dices, mis clases de inglés son los sábados por la mañana. Entonces, la expresión sería así, my class is on
Saturday o Monday, por ejemplo, ¿no? Mis clases son los sábados en la mañana. Por ejemplo, acá tenemos la expresión, ¿no? On Monday, un martes, un Tuesday, ¿no? Tuesday, tenemos un Saturday night, un sábado en la noche, un Wednesday afternoon, un miércoles en la tarde, ¿no? Un Monday morning, un lunes en la mañana, un Thursday evening, ¿no? Un jueves por la noche. Bien, también te dice con fechas concretas. ¿A qué se refiere esto? Que vas a utilizar los meses del año con fecha, ¿no? Tú dices, mientras que en IN tú solo decías junio, mayo, con ON tienes que decir es el 20 de mayo, 5 de mayo, tú ya tienes que dar fechas. Por ejemplo, acá tenemos on 20 May, un 20 de mayo, ¿no? O cuando decimos la expresión de Navidad, tienes que decir es el día de Navidad, on Christmas Day, el día de Navidad, on New Year's Eve, ¿no? Cuando viene el año nuevo, on St. Patrick's Day, ¿no? El día de San Patricio. Son expresiones más específicas, se podría decir. Bien, entonces ese es el uso del on. Hasta ahí voy a hacer preguntas. ¿Alguien tiene algún questions? ¿Tiene preguntas? Questions? Jacqueline, Rosemary, Diana, Janela, Lisette, María. No, Miss. Bien, en ese caso entonces como a todos se les quedó súper claro, súper clean, very clean, ahora voy a hacer preguntas. Ahora sí necesito participantes. Recuerden que sus participaciones les ayuda pues, ¿no? Un poco en sus notas de inglés. Recuerden, voy a hacerles preguntas. Bien, la pregunta está abierta para todos. Levanten la mano si es que alguien tiene la respuesta. Quisiera saber para qué es el uso de on. Bien, bien, Janela, te escuchamos. Janela o alguien que desee participar. Bien, Lisette. Miss, ¿yo? Sí. Ya. Es parte del día y la semana, por ejemplo, lunes en la mañana, o si son meses, tiene que decir 21 de mayo o 20. Son parte del día y Ya, partes del día, pero ¿con qué? sea en la noche, en la mañana y en la tarde. Ya, pero ese es el uso de in, no de on. On se agregaba algo más con partes del día. Te está faltando algo ahí. Mil buenos días. Good morning, Mireya. Este se emplea en las semanas y en las fechas concretas. Exacto, Mireya, good morning. Esto, las partes del día se agregan con los días de la semana, como decía Mireya, y también con fechas concretas. Significa que también utilizan los meses del año, pero utilizando fechas. Very good, Mireya. Bien. Ahora, la consulta es, el uso de at. ¿Quién me puede decir para qué se utiliza at? ¿Con qué expresiones? ¿Para quién específicamente? Te escucho, Horas, Janela. Miss. Para horas. ¿Qué más? Horas. Janela, ¿cuál es tu apellido? Vance Valdera. ¿Vance? Valdera. Ya. Ya. Gracias, Janela. Thank you. Good. Rosemary, you? ¿Tienes la mano alzada? Sí. Para horas, tiempos de comida, fines de semanas y otras partes del día.
Thank you, Rosemary. Rosemary, ¿cuál es tu apellido? Reyes Joaquín. Bien, thank you. Como decían sus compañeras, especifican temas que todo para dar horas. Ya, horas. Bien, ahora sí. En su libro, ustedes al leer han encontrado este triángulo, ¿sí? Es un triángulo, yo lo he dividido en 3. Empezamos con el color verde, para otros es color turquesa. Me imagino que todos han visto este triángulo, ¿verdad? ¿Right? Ya. En el triángulo nos hace una especificación del uso de estos tres preposiciones de tiempo y de lugar, explicándonos un poquito más qué es lo que tenemos que hacer ahí. Entonces, en esta preposición de tiempo y de lugar tenemos primero el uso de in. Y el uso de in está resaltado con verde, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo único que tenemos que hacer acá es resaltar y escribir in al costado de cada uno de ellos, porque lo que nos pide es solo practicar, ¿sí? Nos dice que in, este uso de in, ¿sí? Este uso de un se va a utilizar con todos ellos que están acá de color verde. Con todos ellos. Entonces, ¿qué nos dice? In lo vas a utilizar con centuries, mejor dicho, con años, ¿no? Con décadas, como en los 90, ¿no? Entonces acá escribes in the 90s, ¿no? En los 90. Entonces, en 1900 es eso, ¿no? En 1900, con décadas, en los 90, con años, ¿no? Entonces, para esto, I need to participate. Necesito participantes que me lean y yo voy escribiendo, ¿no? Que ustedes me digan para usar décadas, in the 90s, ¿no? Solo leen y yo lo escribo. Vamos, students, I need participate. Necesito participantes. Vamos, Rosita, you. Janela, vamos. Décadas in the 90. 90s, ¿ok? 90s. No. Muy bien, thank you. Todo, Janela, please, ayúdame tú. Years in 1990 y 2000. 1990, ¿sí? Y 2000. Yeah, the next. También in. Claro, todo es in, si no, tienes que leerlo, ¿sí? Please. Por ejemplo, estos son months, meses, ¿sí? In March, in June. Ok, the next. Y lo utilizas con weeks, ¿ok? Esto es con semanas, pero para mencionar números de semana, por ejemplo, in 5 weeks, en 5 semanas, ¿ok? Sigamos, seasons. Seasons son estaciones del año, ¿sí? Por ejemplo, in spring, ¿sí? En primavera, en spring. ¿Qué más, Yanela? Periods and things in the future. Periodos del tiempo es lo que nos habla, in the future, en el futuro. The next. Cuando hablamos de holidays son vacaciones, ¿sí? Yeah. In the Easter holidays. Sigamos. Parts of day. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Partes del día. In the morning, por ejemplo, en la mañana. In the morning. Bien, esto es preposiciones de tiempo. Miren, estas son las preposiciones de tiempo. Pero hoy también vamos a hablar sobre lugar. Lugar. Porque también las expresiones de in se utilizan con lugar. For example, cuando hablamos de ciudades, ¿sí? Por ejemplo, French, ¿no? Francia. El país, ¿sí? El país. French dice
Francia es en el país de Francia, in French in countries. También cuando hablamos sobre ciudades, por ejemplo, Paris cities, ¿no? La ciudad de París. Paris in cities. ¿Ok? También cuando hablamos sobre los vecinos, ¿no? O lugares específicos como Manhattan, neighborhood, ¿sí? In neighborhood. Distritos. A car, closet space, cuando hablas sobre un espacio del carro, ¿no? Cuando estacionas tu auto en un lugar, en un espacio por ahí. Entonces, para ello vas a utilizar in. Bien, ahora sí, students, quiero que activen sus audios, van a pronunciar conmigo estas preposiciones de tiempo de in, ¿ok? Ahora sí, please, turn off the microphones, activen sus audios, van a pronunciar conmigo. Countries in the night. Ya, decade. 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 Yeah. Years. Years. In 99, 1900. 1000. Ya, sigamos, months. In March, sigamos. Season, in spring. Period of time. Period of time. In spring. Holidays, in the Easter holidays. Parts of the day. Morning. Bien. Digamos. French in country. Paris in city. Manhattan in neighborhood. A car in closed space. Muy bien, thank you. Entonces, ¿sí? ¿Alguien tiene un sonido ahí súper extraño? Por favor, de activar su audio. Está en otra actividad y el sonido es realmente incómodo, ¿sí? Por favor, como les había dicho, ese sonido sale en las clases grabadas, así que tratar de no activar si es que no puedes. El sonido de verdad no nos deja tratar de pronunciar a los demás. Bien, thank you. Sigamos. Acá tenemos la preposición on, ¿sí? Tenemos la preposición on, que es más específico, es por eso que en el triángulo nos dice more specific on smaller, ¿sí? Es más específico. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué se va a utilizar con todos ellos, ¿sí? Todo lo que tenemos resaltado de morado, para otros lo ven de rosado, me imagino. O rojo, tal vez otros. Para ello, todo esto de acá se utiliza con on. Sí, entonces, si estás en otro lugar, no actives tu audio porque el sonido interfiere, ¿sí? Please. Thank you. Bien, entonces, con el uso de on, vamos a utilizar, por ejemplo, holidays with day, ¿sí?
días de vacaciones, como les decía, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, cuando es Pascua, nos dan días de vacaciones. Por ejemplo, nosotros, a muchos han tenido vacaciones por fiestas patrias. Entonces, para ellos se utiliza esta expresión on. Por ejemplo, acá, ¿no? On Easter Day, día de Pascua. ¿Sí? Entonces, acá en los puntitos ponemos on. Ahí, on Easter Day. ¿Sí? Para hablar sobre días de la semana, por ejemplo, days como Monday, on Monday, un lunes, on Monday. Para hablar sobre fechas, dates, ¿no? Fechas, por ejemplo, on April 3rd, ¿no? Un 3 de abril. On April 3rd. Te dice también que hablas para días específicos como tu cumpleaños. On my birthday, ¿no? En mi cumpleaños. On my birthday. Please, hay un audio activado ahí. Por favor, desactive su audio por ahora. Cuando se los pida, van a activarlo, ¿sí? Please. Bien, sigamos. Time. Para hablar de tiempo del fin de semana. Time on the weekend, no tiempo de un fin de semana. On the weekend. On the weekend. Te dice días, vas a utilizar para el día y parte del día, como les decía. Esto es más específico porque decimos un sábado en la mañana, ¿no? Un Sunday morning. On Sunday. Ahí está, on Sunday morning. Y para lugares, places, para lugares vamos a hablar sobre calles. Por ejemplo, Columbus Street, ¿no? Es el nombre de una calle. Entonces, para lugares vamos a utilizar específicamente on para dar dirección de una calle. Columbus Street, o para dar una avenida, avenue, ¿no? Por ejemplo, 7th Avenue, avenida 7. Entonces, para ello se utiliza on. On también se utiliza para los pisos, ¿sí? The floor, por ejemplo, ¿no? Los pisos, los niveles de piso. Floor se dice para los niveles de piso, primer piso, segundo piso, ¿ok? Surface. Entonces, on the floor on surface. Ok, para hablar también sobre medios de transporte, ¿sí? A bus means of transport, ¿no? Entonces, un bus es un medio de transporte. Entonces, para ello también vamos a utilizar la expresión on. A bus on the means of transport. También para hablar sobre las comunicaciones como la radio. Por ejemplo, the radio on communication, ¿no? La radio es una comunicación. Entonces, para ello también se utiliza on. Recuerden que esta parte del lado izquierdo es sobre preposición de lugar, ¿sí? Place. ¿Sí? Place. Y del lado derecho es de time, preposiciones de tiempo. Time. Bien, ahora sí. Les voy a pedir que activen sus audios para pronunciar estos ejemplos, ¿sí? Please, solo los que pueden. Los que están en el mercado, están en su trabajo, en otras actividades, por favor, evitar reactivar su audio, ¿sí? El sonido, pues, nos interfiere para la pronunciación. Bien, para los que sí están al 100% de clases, pueden activar su audio y repeat after me, y repetir después de mí, ¿sí? Holidays with day. Holidays day. On Easter day. On Easter Days. days. On Monday. On Monday. Days. On April Okay. 3rd. April 3rd. A specific day. Specific Day. On my birthday. On Time. 5. On the weekend. on Day plus part of day. day On Sunday morning. on Columbus Street. Columbus Street. On a street. Sunday. 7th Avenue. Avenue. On avenue.
On average. The floor, The floor. surface. On others. A bus, A A bus. a means of transport. O means Of The radio, The road. on communication. Hoy communication. Bien, thank you. Bien, ahora sí, turn off the microphones, apaguen sus audios. Bien, entonces para ello es el uso de on, ¿sí? Y recuerden que es más específico. Y ahora viene viene una preposición de tiempo que inclusive es mucho más específico todavía. Dinos, Yanela, ¿alzaste la mano? Ya, ok. Me imagino que tal vez fue por error. Bien, entonces sigamos. At está calificado como una preposición de tiempo más específico. Te dice, it's very specific at smallest. ¿Por qué? Porque at te está dando horas. Sí, horas. Tú puedes decir, hoy sábado 5, sábado 5, ¿no dirías qué? Sábado 12 de agosto. Son las 8:35 de la mañana, ¿no? Es más específico. Entonces, por eso te dice hours. Te va a dar horas. For example, recuerden que siempre para dar hora se dice at 8 a.m. Son las 8 de la mañana o at p.m., 8 de la noche. A.m. para la mañana, p.m. para la noche. Partes del día, recuerden, parts of the day, como midnight, at midnight. Medianoche, at midnight. Time, para hablar de tiempo, at the moment, ¿no? At the moment, el momento. At the moment. También te dice que puedes utilizarlo con holidays with day, Easter, ¿sí? De igual manera para vacaciones como at Easter, at Pascua, at Easter. Easter. Y para el lugar vas a hablar sobre ya de dirección, address. ¿Por qué? Porque estás dando el número y el nombre de la calle. Miren, acá dice 456 State Street, address, ¿sí? Address. Entonces acá ya estás dando la dirección exacta del lugar. Y también eres más específico con la localización, por ejemplo, the station, ¿no? La estación. Es más específico porque te está mandando a la estación. At the station at a specific location. Entonces, para ello es el uso de at. Sí, para ello es el uso de at. Bien. Bien, ahora sí activen sus audios para poder pronunciar estos últimos ejercicios del uso de at. Oros. Hours. At Hours. a.m. At a.m. a At 8 p.m. At 8 p.m. Tenemos parts of the day. Parts At of midnight. night. Tenemos time. At the moment. The moment. Holidays with day. Holidays with day. At the Easter. At ¿No? Tenemos street address. ¿Sí? street. Four, 5, 6, Address. state, street, Street. at address. At The station. station. At a specific location. Specific location. Bien. Very good. Entonces, hasta ahí. Nos quedamos hasta ahí. Muy bien. Please turn off the microphone. Ahora sí apaguen sus micrófonos. Significa que como hemos ya profundizado ahora sí bien, hemos explicado muy bien el uso de estas 3 preposiciones, significa que la siguiente página, que es el ejercicio o práctica que nos viene en nuestro módulo,
va a ser mucho más fácil para cada uno de nosotros resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes lo van a resolver, van a alzar sus manos, van a participar y yo solo voy a escuchar y voy a poner las respuestas que están ahí en su, que voy a presentarles en pantalla, ¿sí? Bien, empecemos con el primer ejercicio que viene en su práctica, que te dice complete with at, in or on. Te dice completa con at, aquí está, con at, con in o con on. Ahí te da. Bien, ahora sí voy a pedir participantes para resolver nuestra práctica. Bien, entonces ahora sí pueden alzar la mano, decir Miss, yo voy a participar, o también por SMS me pueden dar la respuesta de la primera oración. Bien, Jacqueline, ¿te escucho? On, profesora. Para ti la respuesta es on, pero recuerda que tienes que leer toda la oración, ¿sí? Please. Ya. Y please always go out with my friends on the wait. Bien, thank you. Luego vamos a ver si está bien, si está mal, eso ya lo vamos a ver después. Primero vamos a rellenar los ejercicios que tenemos en pantalla. Bien, the next, ¿quién más? Segunda oración. Yanela, yo. ¿Alguien que tenga la respuesta? Bien, Diana, te escuchamos. Mireya, you. Ya. Let's go shopping Saturday morning. On, profesora, esa on. On, ya. Sí. Acá también están usando on. Muy bien. Bien, the next. Tercera oración. The third. Pueden participar las mismas personas que están participando, no se preocupen, se está considerando los que están interactuando conmigo. Los que pueden escribir por SMS y solo poner la tercera oración es in, at o on. También se los leo, no se preocupen. Profesora, Lice. la tercera. Te escuchamos, Lisette. Vamos. ¿Ya? Lisette, ¿qué nos decías? No te llegamos a escuchar. Mix. Sí, Mireya. La tercera es in. In. Bien, Mireya, vamos a poner in. Pero recuerda leer toda la oración, por favor. Ay, ya, está bien. Hagan el intento, ya luego vamos a practicar. Ya. Mandy cleans the house in the morning. Ya, thank you. Ahí está, in the morning. Bien, tenemos Janela, you. Midnight Uswai was the car on Sunday. On Sunday. Ya. Sigamos, the next. ¿Quién tiene la respuesta de la oración 5? In, profesora. In my spare time,
In, of, go. La última palabra no la puedo pronunciar. Join. Often go join, ¿sí? Bien, the next. Daisy Alca nos dice la siguiente es at Daisy por SMS. La respuesta es at, nos dice Daisy. A ver, por SMS, ¿quiénes están participando? Daisy Alca, Lisette Alberca. Mira, son dos que están participando por SMS. Bien, vamos a hacerle caso a Daisy. Daisy nos dice que la respuesta aquí es at, ¿sí? Sonaría así. Please come over at 6 o'clock. Yes, at 6 o'clock. Bien, the next. The next. Janela, te escuchamos. Live at house. Live at a house. At, Sí. Lisette también nos dice at, todos at, ok. Luego les voy a preguntar por qué están utilizando at. Sigamos, the next. Janela, yo, first. We met at 5. Ahí va. 5 p.m., ¿sí? At también. Well, bien. Hasta ahí. Vamos a ver correcciones. Si todo está ok, it's ok. Y luego vamos a leer estas oraciones también. Bien. Tenemos a alguien que recién desea ingresar a clases. What happened? Bien. Entonces, Rosita también nos dijo que la respuesta correcta era at. Rosita Vigo Castañeda, ¿sí? Bien, entonces leamos. La primera oración dice, I always go out with my friend on the weekend. Acá hay una controversia con el uso de the weekend, porque the weekend lo hemos visto en las tres preposiciones, ¿sí? Lo hemos visto con in the weekend, on the weekend y at the weekend, solo que había una diferencia en el uso de esos tres preposiciones, porque en los tres se ha visto el fin de semana, ¿sí? Entonces, vayamos a ver con quién nos quedamos, con on o con in. Recuerden que the weekend es cuando hablamos de tiempo y decimos on the weekend, ¿sí? Time, te dice time. Y con in te dice que el the weekend, ¿sí? Aquí estaba. Counter, center, months, seasons, periods, holidays, days, when. Aquí no está, aquí está. Ahí ya. Se utiliza con vacaciones. On se utiliza con vacaciones. Holidays. ¿Sí? Y días, weekends. Entonces, quien me dijo que era on está muy bien. Very good. Se utiliza con el time on the weekend. ¿Sí? Entonces ahí vamos muy bien. On the weekend. Ahora, cuando decimos let's go shopping, te dice vámonos de compras un sábado en la mañana. Acá te está diciendo día con parte del día. ¿Quién era día con parte del día? Aquí está. On. Day plus part of day. Sunday morning. Very good. La persona que me dio esta respuesta, excelente. ¿Hay alguien que quiere participar? ¿Está levantando la mano? Ya, sigamos. Tenemos la preposición Mandy cleans the house in the morning. Te dice, Mandy limpia su casa en la mañana. Este es solo parte del día. In the morning. ¿Con quién hablábamos parte del día? ¿Con in o con mon? Con in. Very good. La persona que me dio la respuesta, parts of day, it's very good. También está excelente acá la respuesta. Very good. Luego dice, my dad usually wash the cars on Sunday. Dice, mi papá usualmente lava su carro un
domingo o los domingos, porque es Sundays, tiene ese, los domingos. Entonces, este es un día de la semana. ¿Día de la semana con quién era? Con on, very good. Acá está, days, days. Entonces, acá también está excelente. Sigamos, te dice, in my spare time, I often go join. Acá te está hablando de lugar, ¿sí? Te dice en mis tiempos libres. Entonces, la persona que utilizó in, ¿sí? In, it's excellent, ¿sí? Porque está hablando del lugar. Sí, entonces acá la expresión in my spare time, I often go in, it's correct, ¿sí? La expresión está excelente. Sigamos. Please come over at 6 o'clock. Te dice, por favor, ven a las 6 en punto. Muy bien, el uso de at es específicamente solo para horas y lo usaron muy bien. Acá tenemos una controversia. Dice, live at a house. Vivo una casa, ¿sí? Vivo en una casa. Entonces, at, esta preposición at, ¿por qué la usaron ahí? Quiero saber. Recuerden que at solo es para dar direcciones, ¿sí? Direcciones, más específico, ¿sí? Recuerden que on es para dirección, avenida. Ahí en medios de esta oración, profesora, se explica el in. Acá el uso es in, del lugar, ¿sí? ¿En qué? Por ejemplo, vivo en Francia, vivo en París. Acá dice vivo en mi casa. Live in a house. Vive en una casa. Entonces acá la expresión correcta, como dice su compañera, era in, not at. ¿Ok? La expresión correcta que debimos haber utilizado acá era in. Live in a house, ¿sí? Bien, sigamos. We'll meet at 5 p.m. Te dice, todos nosotros vamos a conocernos a las 5 p.m. Very good, excelente. Utilizando el uso de at, que es para horas. Para horas. Muy bien, hasta ahí lo hicimos muy bien. Entonces, eso es una parte de sus ejercicios que tienen ahí. Si ya copiaron todos o ya le tomaron captura, muy bien. Sigamos, pasemos a su segundo ejercicio. Tenemos una parte más, porque les viene esta parte también. Entonces, sigamos para concluir con la clase, ¿sí? Te dije, my birthday is... ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? ¿Sí? ¿Yanela? At, ¿Yanela? ¿Sí? at, ¿At? ¿Sure? ¿Segura? Pongamos at, entonces. ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente o todos están de acuerdo que sea at? Profesora, sí, porque Doctora, In. está hablando de In. fecha. in, Bien, entonces tengo dos alternativas. Alguien me dijo at y por otro lado me dijeron in. Ya lo vamos a ver. in, Lo voy a poner en un In. costadito nada más, ¿ya? Ahí está. Vamos a ver si está bien. Sigamos. La siguiente oración dice, The last Olympics were held 2021. Te dice, la última olimpiada fue en el 2021. ¿Qué expresión, qué preposición debo utilizar acá? In. Sí, ¿Seguras? In, entonces. sí, profesora, porque está hablando de año. Bien, thanks. In. Bien, sigamos. La siguiente oración dice, I usually study Sundays. Te dice, yo usualmente estudio los domingos. ¿Qué debo utilizar acá? An, in, on. On. Doctora, on. On. Sigamos. La next te dice, my books, where's this table, where did they go? Te dice, mis cuadernos estuvieron en la mesa, ¿dónde están ahora? Ya, sigamos. On, profesora. On. On this table, ok. Sigamos. They left
9 a.m. Te dice, ellos se fueron a las 9 de la mañana. At, profesora. Profesora. Ya, at. Muy bien, sigamos, the next. We meet the park. Te dice, nosotros los conocemos en el parque. ¿Qué expresión, qué preposición debe ir ahí? In. In the park, ok. Sigamos. I like taking a nap the afternoon, ¿sí? In mix. In, Sí, mi in. bien. In. Sigamos. It rains a lot spring. In. Llovió un poco en primavera. ¿Qué debe ir ahí? In. Mm. In. Bien, vamos a ver entonces si es verdad, si hemos hecho muy bien los ejercicios. Vamos a ver acá. Primero, la controversia de at o in en la primera oración que dice My birthday is May 5. Te dice mi cumpleaños es el 5 de mayo. Recuerden, ¿qué les dije cuando la fecha, cuando el mes tiene fecha? 5 de mayo. ¿Con quién se utilizaba? Vayamos a ver. At, no. Recuerden que at es para horas, así que at es impossible, ¿ok? Vayamos con on. On te dice día, mes y fecha. Miren, April 3rd, un 3 de abril. Mientras que in solo te dice el mes, nada más, March, sin fecha. Entonces, si tiene fecha, la respuesta correcta es on. Acá nadie acertó. La respuesta correcta es on. ¿Sí? La respuesta correcta es on porque te está dando fecha. Te dice un 5 de mayo. May 5, ¿sí? May 5. Un 5 de mayo. Sigamos. La siguiente oración dice, The last Olympics were held in 2021. Te dice, la última olimpiada fue en el 2021. Para hablar de años, acá en el triángulo tenemos years. Aquí está, años. Excelente. Entonces, la persona que me dijo it's in, it's okay, very good. Sigamos. I usually study on Sundays. Te dice, yo usualmente estudio los sábados. Este es día de la semana. Día de la semana es con on, ¿verdad? Días de la semana, days. It's okay. The correct answer. Está muy bien. Sigamos. Te dice, my books were on this table, where did they go? Te dice, mis cuadernos o mis libros estuvieron en la mesa. Acá la expresión on o in debe ser la correcta. My books were on this table o in this table. Esta es una expresión de lugar, porque te está diciendo en la mesa, ¿sí? Sigamos. On dice que es para avenidas, lugares, medios de transporte y de comunicación. Mientras que para in es lugares, ciudad, espacios, ¿sí? Espacios como el carro, in es closed space. Entonces, la respuesta correcta aquí era in, ¿sí? In. In this table, en esta mesa, ¿sí? Acá la respuesta correcta era in this table. Right. Bien. La siguiente oración decía the left at 9 a.m. 9 de la mañana. Excelente. Cuando hablamos de horas, está muy bien. Te dice we'll meet in the park. Este es también un lugar. Nos conocimos en el parque. Excelente. In the park. Sigamos. I took a nap in the afternoon. Esto es parte del día, en la tarde. ¿No? In the afternoon. Very good. Te dice spring, dice que llovió un poco en primavera. Entonces, las estaciones del año es con in, very good. Entonces, hasta ahí, todo muy bien. Eso es lo que les pide que resuelvan en su libro digital del curso de inglés. Entonces, esos son los ejercicios que tenías que llenar.
Bien, eso ha sido todo por hoy conmigo, queridos estudiantes. Agradezco a cada uno de ustedes que han participado conmigo. Nos estaremos viendo en las siguientes, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Eso ha sido todo por hoy con las clases de inglés. Ya nos estaremos viendo. Me despido de cada uno de ustedes. Bye bye. Conéctense a su siguiente clase. Chao, Miss. Thank you. Bye bye. Yes, thank you.